Entonces, la antropología se dedica al estudio de la diversidad social, cultural y biológica de la especie humana. Y esa diversidad, en el caso de la expansión occidental, articulada como expansión colonial, en el siglo XIX es tomada por los sujetos con formación científica muy en particular en ciencias naturales. Y es sobre esa base de un conocimiento interesado o preocupado por la expansión colonial y por la diversidad con la que se encontraba esta expansión colonial, que se construye un objeto científico para la antropología. Ese objeto científico este, va a tomar como metodología la etnografía, es decir, la convivencia prolongada con las poblaciones para, de algún modo, captar desde adentro esa diversidad social y cultural. Les enfatizaba también, dentro de la preocupación de la antropología, que la antropología va a defender que la diversidad humana es una diversidad social y cultural, no es una diversidad biológica. ¿Sí? La diversidad biológica es una diversidad interindividual debida a la enorme movilidad de las poblaciones humanas, que hacía que fuera imposible la estabilización de características genéticas estables que asociamos a las razas, ¿no es cierto? Y luego habíamos empezado a discutir qué era la economía. Y estábamos en estas definiciones en donde la economía en el pensamiento neoclásico va a estar asociada a el estudio de la asignación, al estudio de un comportamiento humano llamado economización. Estudio, sí, o mejor dicho, este comportamiento humano llamado economización, este, lo pueden entender en términos de esta otra palabra también más, más conocida por ustedes, que es la palabra de administración y la palabra elección. La economía para el pensamiento neoclásico va a considerar entonces los comportamientos humanos en términos de elecciones o de administración. ¿Qué características tienen estas elecciones que hacen que sean administraciones? Que lo que se administra, ¿sí? Lo que se elige, es cómo se van a utilizar recursos escasos en términos de fines alternativos. Estos fines alternativos este, remiten a la enorme variedad de necesidades humanas, preferencias o deseos que son satisfechos a través de bienes. ¿Sí? Esto es lo que estábamos discutiendo. Esto es lo que llamamos, lo que se llama en teoría económica, la teoría neoclásica, que tiene su origen, ¿sí? Que tiene su punto de desarrollo a fines del siglo XIX, comienzos del XX,
como alejamiento de lo que se puede llamar la corriente clásica en economía, que es aproximadamente la de los padres fundadores, es decir, obviamente Adam Smith, que ustedes lo conocen bien, que ustedes por no sé si lo conocen bien, que ustedes lo han oído nombrar, y que estaba preocupado no por las elecciones individuales, sino por la riqueza de las naciones. Bien, Jonathan me dice que me escucha muy bajo. Como les decía, hoy estamos recontra complicados hoy con la virtualidad, así que repito, ¿no? Estamos viendo una definición de economía. Esta definición de economía es la que van a encontrar en primer término en los libros de texto. Y esta definición de economía coloca la ciencia económica en el estudio de comportamientos y actitudes individuales. Ese es el primer punto, ¿sí? La ciencia económica va a estudiar actitudes o comportamientos individuales. En contraste con lo que hacían economistas como Adam Smith, David Ricardo o Karl Marx, en donde el centro del problema era la riqueza colectiva. Este primer punto, ¿me entienden? ¿Hay alguien que no me entiende este primer punto? ¿Por qué estudiar individuos? ¿Sí? Porque los individuos tienen una particularidad. Tienen una particularidad muy importante, ¿sí? Que le va a permitir a la economía neoclásica evitar una serie de problemas que había planteado la economía clásica. Básicamente, la economía clásica, al plantear el problema económico en términos de riqueza y pobreza colectiva, se encontraba necesariamente con un aspecto político. Ese aspecto político o ese aspecto sociopolítico, si quieren, remitía a la existencia de las clases sociales. Porque en el momento en que surge la economía política, ¿sí?, que surge este proyecto económico clásico, merced a los procesos de revolución industrial y expansión este, de Occidente a través de la industrialización, se estaba produciendo un fenómeno extremadamente llamativo. Estaba incrementándose la riqueza social, estaba incrementándose lo que podríamos llamar la riqueza nacional, es decir, países como Inglaterra, Bélgica, Francia, Estados Unidos o Alemania producían cada vez más bienes y al mismo tiempo se generaba cada vez más pobreza y al mismo tiempo se generaba cada vez más pobreza para el resto de la población, en particular para una parte importante de la población, en particular para la población trabajadora. Un paréntesis.
Rosa me pregunta si todavía no subí ningún texto de la unidad uno. No, Rosa, todavía no pude subir ningún texto de la unidad uno porque todavía no tuve forma de hacerlo porque tengo problemas con la computadora. Así que con eso se me atrasó todo lo que pensaba hacer. Las consultas, el programa, los textos y demás cositas por el estilo. Así que ya se los mandé a los muchachos para que los muchachos puedan ya, Gonzalo o Franco, lo puedan ya subir al Moodle. ¿Me entienden este punto? Entonces, a través de la remisión al individuo, ¿sí?, se evitaba ese problema, porque ¿qué es lo único que va a importar, ¿sí?, en este razonamiento neoclásico? ¿Cuál va a ser el punto central de este razonamiento neoclásico? Los individuos dotados de preferencias, necesidades o deseos satisfechos a través o susceptibles de ser satisfechos a través de los bienes. ¿Esto se entiende? Estos individuos deben administrar, deben economizar, porque los recursos que poseen para obtener esos bienes son escasos, mientras sus necesidades son, por hipótesis, digamos, ilimitadas. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entiende esto? Todo se entiende, profe. Entonces, este individuo economiza, ¿sí? Y a través de esa economización, a través de esas elecciones individuales orientadas a la satisfacción de sus deseos, ¿sí?, los individuos participan de un conjunto de operaciones de cambio a las cuales le podemos llamar, ¿sí?, atención a la brevedad del término, mercado. ¿Me entienden esto? Y entonces lo que va a tratar de mostrar la economía neoclásica es que a través de esta orientación individual, este, de satisfacción de deseos y preferencias, estos individuos que deben elegir racionalmente van a construir un orden que Adam Smith utiliza, como ustedes deben haber escuchado alguna vez, la idea de la metáfora de mano invisible, un orden que tiene la forma de un equilibrio en el que todos saldrían beneficiados, buscando satisfacer entonces sus deseos individuales, ¿sí?, a través de múltiples operaciones de intercambio. El mercado realiza una distribución óptima. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Es
Guillermina me pregunta, profe, ¿por qué es individual si la sociedad es un conjunto y la economía distribuye? Porque la economía, ¿sí? Primero porque la sociedad aquí no es un conjunto, ¿me entienden? No es un conjunto unitario. La sociedad aquí es es una totalidad de individuos, ¿me entienden? Es una agregación de individuos. ¿Me entienden esto? ¿Me entendés este primer punto, Guillermina? No nos dirigimos en el intercambio como sindicatos, en principio, ¿sí? Como partidos políticos, como grupos religiosos. No satisfacemos nuestras necesidades en estos términos porque nuestras necesidades son individuales. Este es el primer punto. ¿Me entienden? No sé si ustedes saben quién era Margaret Thatcher. Margaret Primer Thatcher, ministra inglesa. primer ministra inglesa, de la cual hablaremos en la última unidad, porque está ligada a lo último que vamos a ver, que es el neoliberalismo. ¿Sí? ¿Qué significa el neoliberalismo? Natalia dice la dama de hierro y Ariel dice Malvinas. Es la dama de hierro que es la contrincante de Galtieri en la guerra de Malvinas, ¿no? Y Margaret Thatcher tiene una frase muy famosa, ¿sí? Margaret Thatcher dice, este, en plena huelga de los mineros en Inglaterra, dice, la sociedad no existe, lo que existen son los individuos. ¿Me entienden? Y con esto, Profe, disculpe que lo interrumpa. sí, Esto refiriéndose a que la sociedad no es la que toma por sí misma la decisión, sino los individuos de la sociedad. y este es el segundo punto. Esto que dice Juan es el segundo punto. Una economía aquí no es una institución, sino es un proceso de decisión. ¿Me entienden esto? La economía aquí es el acto de economizar. ¿Me entienden este punto? No Sí, estamos, profe. no estamos hablando aquí, ¿sí? De una economía nacional, de un ministerio de economía o de una empresa, ¿sí? Sino de las decisiones que toman los individuos, ¿sí? Para hacer lo que dice Rosa, satisfacer deseos, necesidades, preferencias a través del mercado, porque a través del mercado, a través del intercambio, obtenemos bienes. ¿Y qué vamos a decir de esos bienes? Vamos a decir de esos bienes, ¿sí? Que tienen utilidades. ¿Me entienden? Vamos a decir de esos bienes, ¿sí? Que su valor depende de la utilidad que nos reportan, es decir, de la capacidad de satisfacer nuestros deseos. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto?
Entonces tenemos aquí una noción que es central en la corriente neoclásica. Si los individuos tienen deseos, necesidades y preferencias, los bienes, ¿sí?, nos reportan utilidades. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Esto se entiende? Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual, ¿sí?, el mercado distribuye, ¿sí?, estos bienes producidos por alguien y consumidos por otras personas? Este mecanismo son obviamente los precios. El mercado, ¿sí?, distribuye recursos de forma óptima a través de los procesos de formación de precios. ¿Sí? O sea, profe, básicamente, también esto define la racionalidad de los propios actores. Los actores son racionales. ¿Por qué son racionales? ¿Cuál es la forma que tiene la racionalidad de estos actores que en principio vean ustedes que son los consumidores? ¿Me entienden? En principio, la corriente neoclásica centra su atención. Si la corriente clásica había centrado su atención en la producción de riqueza, la corriente neoclásica en principio la va a centrar, ¿sí?, en el consumidor. Entonces, Priscila y Rosa me piden que repita lo de los precios. ¿Sí? Accedemos a los bienes, ¿sí? O sea, estos bienes son bienes económicos, ¿sí?, en función, ¿sí?, de que tienen una propiedad muy, muy particular. Tienen precios. ¿Me entienden esto? Es a través de esos precios, ¿sí?, en donde es a través de esos precios que el mercado puede distribuir bienes y nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades. Ya lo vemos más detenidamente a esto, ¿sí? Esperen un cachito. Y el elemento central, porque lo que me interesa acá es que ustedes no necesariamente hagan el cálculo no me interesa, ¿sí? ¿Cómo razona? ¿Por qué el consumidor, ¿sí?, por qué el agente económico es racional? Es racional porque decide. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa decisión? ¿Cómo se manifiesta esa elección? ¿Cómo se manifiesta esa administración? Que todas estas palabras son aproximadamente sinónimos. La idea básica, ¿sí?, que conecta nuestros deseos con la economía, ¿sí?, con la decisión, con la administración, se llama, ¿sí?, ley de utilidad marginal decreciente o marginalismo. ¿Sí? Piensen ustedes esto, ¿sí? Nuestro deseo, ¿sí?, es satisfecho por los bienes. ¿De qué manera?
Si nosotros vamos consumiendo un bien, ¿sí? Ese bien nos reporta una utilidad, es decir, nos satisface, ¿no es cierto? Ahora, sucesivos consumos del mismo bien nos siguen satisfaciendo, pero no en la misma medida. Piensen ustedes en una torta cuyas porciones estén cortadas y sean todas iguales. Vamos comiendo cada una de esas porciones y la utilidad que obtenemos de cada una de esas porciones es menor. ¿Me entienden? De tal forma que nosotros podemos decidir, ¿sí?, si vamos a continuar consumiendo, si vamos a tomar la siguiente unidad, pensando en el grado de satisfacción que vamos a obtener con esa unidad. ¿Me entienden esto? ¿Por qué el consumidor es racional? Porque puede detener su consumo. ¿Me entienden? Y detener su consumo es administrar la satisfacción de sus necesidades. ¿Me entienden esto? Y entonces tenemos esto que se llama función de utilidad. ¿Sí? Las utilidades que vamos consumiendo, ¿sí? Perdón, la utilidad que vamos obteniendo con sucesivos consumos van disminuyendo. ¿Me entienden? Esto es muy sencillito. Esto se entiende perfectamente, ¿no es cierto? Bien ustedes que el economista neoclásico no puede cuantificar, no podemos establecer una escala en la cual yo pueda decir una manzana o una porción de torta me van a reportar 8 unidades de utilidad. No tendría sentido esa medición, ¿no es cierto? Porque va a haber gente que le gusta mucho la torta, va a haber gente que le gusta menos la torta. ¿Me entienden? Lo que puedo establecer es el perfil del comportamiento, es decir, la forma de la función. Esto que aparece como una curva. Lo que puede establecer el economista neoclásico, ¿sí?, es la forma de una función que es visualizada en una gráfica a través de una curva. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Esto permite un tipo de cálculos que, puesto que no queremos torturarnos unos a otros más de lo necesario, no vamos a ver, pero es el cálculo de derivada, ¿no? El gran atractivo de esto, ¿sí?, es en parte la formalización matemática que permite, que es a lo que se dedican nuestros vecinos cuando estamos en presencialidad. A pocos metros de la Facultad de Humanidades, ustedes vieron, está el edificio de la Facultad de Económicas. Los muchachos de Económicas tienen que hacer los cálculos de derivadas para estimar en determinados casos la función de utilidad, ¿sí?,
X bienes, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿Qué ocurre en nuestra vida cotidiana? En nuestra vida cotidiana nosotros nos encontramos como individuos, vamos a enfatizar nuevamente que nos encontramos como individuos, delante de una góndola de mercado. Y en esa góndola de mercado, ¿sí? Tenemos un conjunto de bienes, ¿sí? Todos con precio, ¿sí? Y nosotros una cantidad limitada de dinero en el bolsillo. ¿Me entienden esto? Entonces, cada elección que yo haga en ese múltiple, en esa múltiple oferta de bienes y dada la cantidad de dinero limitada que tengo, que por otro lado se llama restricción presupuestaria, va a estar determinada por los precios, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Entonces yo voy a tener que construir, ¿sí? Esto es una curva de demanda, ¿sí? Yo, consumidor, debo decidir cuándo dejo de consumir, porque todo consumo lo hago a costa de la adquisición de otro bien y por lo tanto de la satisfacción de una necesidad. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Entonces, ustedes están en el supermercado, precisan, qué sé yo, fideos, azúcar, carne, ¿sí? Pollo, bla, 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 bla. Un bien X1, un bien X2, un bien X3, un bien X4. ¿Por qué son racionales? Porque deben administrar la cantidad de dinero que poseen en función de satisfacer todas sus necesidades, ¿sí? De manera óptima. ¿Me entienden esto? Es decir, van a comer un poco de fideos, van a comer un poco del bien uno, un poco del bien 2, un poco del bien 3, un poco del bien 4. ¿Sí? Y todo eso, ¿sí? De manera proporcional a los precios. ¿Me entienden esto? Un economista diría, la relación entre utilidad marginal y precio va a ser semejante para todos los bienes de la canasta. ¿Esto se entiende? Esto es lo que hacemos según el economista neoclásico. Según el economista neoclásico, lo que hacemos, ¿sí? Es, lo voy a decir de manera bestial, ¿sí? Quedarnos con las ganas de todos los bienes, puesto que tenemos poco dinero, ¿sí? Satisfaciendo todo lo que podemos satisfacer cada necesidad en función del precio. ¿Me entienden? Y entonces vamos a tener, sí, a todos nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Pero fíjense que cuanto más sea nuestra restricción presupuestaria, más fuerte es nuestra racionalidad.
en los términos del economista neoclásico. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Rosa me pregunta, nuestras necesidades siempre, Rosa me pregunta, ¿nuestras satisfacciones siempre serán limitadas? Sí, Rosa, porque nuestras necesidades son siempre ilimitadas. Esto por hipótesis, porque si tu necesidad es, está satisfecha, ¿sí? Ya ese bien no existe para vos. No lo necesitas. ¿Me entendés? ¿Me entienden esto? Ahora, ustedes, por supuesto, ahora, ¿esto es suficiente para establecer lo que ocurre en el mercado? En principio no, porque faltaría, ¿sí?, que nos encontremos como consumidores con una cantidad de bienes ofertada. ¿Me entienden? Así que vamos a hacer esto de lo más sencillo posible y vamos a decir junto con un señor que se llama Alfred Marshall que el economista, perdón, que el productor produce y lleva todos los bienes al mercado, no se queda con ninguno, y encuentra un precio en el que todos sus bienes pueden ser vendidos. ¿Me entienden esto? A un cierto precio. ¿Me entienden esto? Y entonces nos encontramos con un equilibrio. ¿Me entienden en este punto? Profe, una Sí. consulta. ¿Y quién define esos precios? Ese es un problema complicadísimo. El precio en este esquema lo definiría, ¿sí? Lo definirían diversos conjuntos de consumidores. A diversos precios habría diversos conjuntos de consumidores dispuestos a adquirir ese bien. ¿Me entendés? ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué cosa depende de la demanda? Facundo, no te entiendo. Facundo, me decís, ¿es decir que depende de la demanda? Si los precios dependen de la demanda, vos fíjate que acá hubo dos cosas. Hay una masa de bienes producidos que se encuentran, ¿sí?, con un precio para el cual hay una demanda. Un economista lo diría, hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Para este precio, ¿sí?, en este precio hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Si el productor, ¿sí?, ha producido menos y quiere vender más caro, ¿sí?,
va a llevar menos bienes, ¿sí?, al mercado y se va a encontrar con otra demanda. ¿Me entendés, Facundo? Ahora, ¿qué ocurre con el trabajador? ¿Qué ocurre con el productor? Porque esto es lo que ocurre con el consumidor, ¿qué ocurre con el productor? Y el productor, ¿sí?, para, supongamos que el productor sea un trabajador. ¿Para qué trabaja? Trabaja, obviamente, para adquirir bienes, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Entonces el trabajador está obligado, ¿sí?, está coaccionado a otro cálculo. Ese cálculo es un cálculo de la desutilidad, es decir, digamos, del sufrimiento, las penas y las fatigas que le ocasionan el añadido de unidades de trabajo, supongamos horas de trabajo, ¿sí? Vamos a suponer, Rosa, que el productor, que el productor aquí es un trabajador, ¿sí? Vamos a ver que después la cosa es muchísimo más complicada. Precisamente hoy quería ver un poquito la cosa complicada. Este, pero ahora pensemos en un productor que es un trabajador. Trabaja para obtener bienes. Entonces, ese trabajador debe establecer una decisión también entre la desutilidad implicada en su trabajo, es decir, el displacer que le ocasiona ese trabajo, y las utilidades, es decir, las satisfacciones que obtiene a través del consumo por ese trabajo. ¿Me entienden esto? Entonces el trabajador equilibra desutilidad y utilidad. ¿Me entienden esto? En este sentido, el productor, ¿no?, es en primer término un consumidor. ¿Entiendes? Está pensando en consumir, trabaja para consumir. ¿Me entienden? ¿Esto se entiende? Ahora, la cosa cambia cuando nos encontramos con otro actor, con el empresario, ¿sí? El empresario ya resulta un problema más complicado, porque no podemos pensar fácilmente, porque ambos, ¿sí?, el trabajador y el consumidor, lo que hacen, ¿no es cierto?, es economizan con un objetivo. Ese objetivo se llama maximización. Maximizan la utilidad. ¿Me entienden esto? Es decir, maximizan, ¿sí?, la satisfacción de necesidades, deseos o preferencias. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Ahora, podemos decir lo mismo del empresario. El empresario representa un problema más complicado, porque resultaría difícil decir que Bill Gates, ¿sí?, maximiza su consumo, ¿no es cierto? Quiere una masa de dinero tan grande, ¿sí?, que es medio difícil
difícil que se pueda transformar alguna vez en consumo. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Entonces vamos a decir otra cosa, ¿sí? Para establecer la racionalidad neoclásica, la racionalidad económica del empresario, vamos a decir que maximiza el beneficio. Ahora, el problema es, ¿qué es el beneficio? Porque para entender qué es el beneficio, tenemos que pensar en otra entidad. Esa entidad es una entidad más complicada. Se llama capital. Y sobre el capital, ¿sí? Vamos a tener dos nociones que no se llevan necesariamente bien entre ellas. La primera es una noción muy sencillita, muy sencillita, que existe desde el mundo antiguo. El capital es un monto de dinero. Es un monto de dinero que a través de una operación, diverso tipo de operaciones, ¿sí? Se incrementa. ¿Me entienden? Desde este punto de vista, ¿sí? La ganancia es la diferencia entre, ¿sí? Ingresos y egresos. Y es una cantidad monetaria. Esto no representa absolutamente ningún misterio. El problema es cómo surge, ¿sí? De dónde viene esta ganancia. Cuando tenemos un empresario que es un propietario, porque está presente el fantasma de Karl Marx, supongamos, o la posibilidad incluso adelantada por David Ricardo, que el propietario del capital sea un parásito, ¿me entienden? Viva de un beneficio que él no produce. ¿Me entienden esto? Entonces, para evitar ese problema, ¿sí? Vamos a hablar, la economía neoclásica va a hablar de factores productivos y va a indicar que, dado el tamaño de los factores productivos, es decir, ese tamaño de los factores productivos determina la producción. Y que yo tengo tres factores productivos. Tengo la tierra, tengo el capital y tengo el trabajo. Y que esos tres factores productivos son cuantificables, ¿sí? Son visibles y corresponden a proporciones del total producido. ¿Me entienden esto? Entonces la ganancia corresponde a la productividad del capital. Repito, Rosa me pide que repite, así que repito. Les decía, tenemos, esta es la famosa teoría de Clark, ¿sí? De la distribución clarkista, tenemos tres factores productivos: tierra, trabajo y capital. ¿Me entienden? Entonces la ganancia resulta de la productividad del capital. ¿Me entienden esto? No decimos únicamente, ¿sí?,
de la capacidad del capital para producir, ¿sí? No, no, Guillermina me pregunta si esto tiene que ver con la plusvalía. No, Guillermina, es la forma de evitar el problema de la plusvalía, sobre el cual volveremos más adelante, ¿sí? Es la forma de evitar el problema de la plusvalía, pero acá lo que estamos diciendo es que el capital tiene una propiedad que es que es su productividad. Descontando los gastos, la ganancia que queda remite, ¿sí?, a la productividad del capital, puesto que el propietario del capital es más productivo, ¿sí?, gracias al capital, que el poseedor de tierra o el trabajador, le corresponde un mayor reparto, ¿sí?, una parte más significativa del total de productos producidos por una empresa. ¿Me entendés? ¿Se entiende esto? Vos tenés, Guillermina no entiende, así que explico de vuelta, ¿sí? Imagínate, hagamos un ejercicio de imaginación, ¿sí? En el comienzo de un proceso productivo, tenemos tres montoncitos de factores. Tenemos tierra, ¿sí? Eso constituye un montoncito, ¿sí? Tenemos trabajo, eso constituye el tercer montoncito, y tenemos máquinas, eso constituye el tercer montoncito. ¿Me entendés? ¿Me entendés eso, Guillermina? Ahora, estos tres factores tienen la propiedad de producir. Es decir, al juntarse uno con otro, producen bienes. Si yo tengo montoncitos más grandes, voy a producir más bienes. Si tengo montoncitos más chiquitos, voy a producir menos bienes. Si yo tengo grandes montoncitos de tierra y pocos montoncitos de capital y de trabajo, es justo que el propietario de la tierra se lleve la parte del león, ¿no es cierto? La parte más importante. Si yo tengo un gran montoncito, un gran montón de trabajo, pero poco de capital y de tierra, sería justo que el trabajador se lleve la parte más importante. Por eso acá es extremadamente importante que podamos identificar, hacer visible, tanto en el inicio, en el proceso como en el final, ¿sí?, el papel, la función de estos tres factores. Si yo tengo una cantidad enorme de capital, ¿sí?, poca tierra, poco mano de obra, ¿sí?, entonces es justo que el propietario de capital se lleve la mayor parte, ¿sí?, del resultado de la venta del producto. ¿Me entienden? Eso es la ganancia. Clark parte del supuesto de que la parte más importante, la parte realmente importante de la producción, corresponde
a la productividad del capital. Y por eso va a decir, por eso el capital es productivo y es más productivo que la tierra y es más productivo que el trabajo. Y por lo tanto, de allí que Bill Gates pueda ser más rico que cualquiera de los trabajadores que trabajan para él. ¿Me entienden esto? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no entienda? Yo, profe, ¿puede repetirlo? ¿No entendés? Daniel, Sí, ¿lo puede repetir? Daniel, ¿desde qué parte? Justo ahí en lo que nombró a Bill Gates y las ganancias. Tenemos un factor de producción al que corresponde la mayor parte de lo que se produce. Se produce mucho porque hay una fuerte inversión de capital. ¿Me entendés? Daniel. Sí, sí, profe. Y precisamente porque esta enorme cantidad de producción de producto resulta de la productividad del capital, por esa razón es que el propietario del capital merece una porción más grande de lo producido y por lo tanto una proporción más grande de la venta de lo producido. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, si lo que se maximiza es el capital, lo que se maximiza, perdón, es la ganancia, esa maximización de la ganancia significa el crecimiento del capital. ¿Me entienden esto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, el capitalista maximiza la ganancia. ¿Para qué? Para incrementar el capital. ¿Me entienden? Y obviamente este capitalista, este propietario de capital, debe hacer también un cálculo, porque para maximizar debe también optimizar. Es decir, no puede contratar mano de obra y tierra, ¿sí? Y añadir capital, así porque quiere caprichosamente, ¿sí? Sino solo a través de un cálculo de la utilidad que reporta ese sucesivo incremento, ¿sí? A la obtención de más producto. ¿Me entienden? Porque también, supongamos, ¿sí? Si yo soy un capitalista que busca añadir mano de obra, también puedo pensar esos sucesivos añadidos de mano de obra en términos de utilidad marginal decreciente.
cada mano de cada trabajador que contrato incrementa la producción, pero cada vez a un ritmo menor, hasta que llega un punto en donde ya no la incrementa. Entonces, obviamente, no me conviene contratarlo. ¿Me entienden? Rosa me pregunta si ya estamos hablando de la economía marxista. No, no estamos en la definición marxista. Seguimos en la neoclásica. Estamos en el centro de la neoclásica. Y en la gran discusión de la neoclásica, porque, bueno, esto no es un tema para este curso, pero no anduvo bien esto dio lugar a un montón de debates que han recorrido todo el siglo XX, referido a si se puede hacer esto, si tiene sentido esto, este, si es viable una medición de este tipo, una estimación de este tipo, y cosas por el estilo. Bueno, no vamos a meter. Bien, hasta ahí entonces. Pasemos. Pregunta hasta ahí. El enemigo acérrimo, de esta definición neoclásica no es el marxismo, sino el institucionalismo o el sustantivismo, bajo la figura de este señor que es Karl Polanyi. Karl Polanyi va a decir, la economía no tiene que ver, ¿sí? La economía no es esto, la economía no es este cálculo este, al que están sujetos, aquí que tienen que realizar los actores, que tienen que realizar los individuos, porque poseen recursos escasos y necesidades ilimitadas. La economía corresponde a un conjunto de instituciones. ¿Entienden? La economía no es la acción individual, sino un armazón institucional que regula, que establece, que organiza, ese es el término, que organiza la interacción entre el hombre y su medio ambiente. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entiende esto? Cuando hablamos de economía aquí, no hablamos de decisiones individuales, sino de organizaciones colectivas que tienen sus normas, ¿sí? Y estas normas, estas instituciones, permiten una cosa muy importante. El hombre, el ser humano, el hombre, la mujer y el niño, ¿sí? Y los colectivos disidentes no pueden existir, ¿sí? Son, como hemos visto, sujetos de necesidades. Para satisfacer esas necesidades, precisan de relaciones continuadas con el medio ambiente. La economía, ¿sí?, es el mecanismo institucional que regula esa relación. ¿Me entienden esto? ¿O no? Nosotros satisfacemos, nosotros cómo satisfacemos nuestras necesidades, ¿sí? Veamos esto. En parte la satisfacemos
a través de una institución, que es el mercado, ¿no es cierto? En donde concurren individuos, ¿sí? Indivi- y obtienen bienes a través de operaciones de compra-venta. Ahora, obviamente, no es la única institución que permite la satisfacción de las necesidades de los seres humanos. ¿Me entienden? También la familia, por ejemplo, ¿sí? El grupo, la unidad doméstica, para ser más estrictos, ¿sí? Permite que los sujetos que no son aún económicamente activos satisfagan necesidades, ¿no es cierto? Tenemos otra institución allí. Si fuéramos wichís, parte de la satisfacción de las necesidades la obtendríamos a través de una operación de pesca, de caza, de recolección o de cultivo, hecha por los propios sujetos, ¿sí? Y que se distribuye a través de la unidad doméstica. ¿Me entienden esto? Y ahí no tenemos ningún mercado. ¿Me siguen o hay alguien que no entienda? ¿Hay alguien que no entiende esto? El problema, Guillermina me pregunta, Guillermina, no sé si responde la pregunta o no. Bueno, bien. Este, al- el problema de la justicia, ¿sí? Guillermina me pregunta por equivocación algo que me interesa responder. El problema de la justicia en la distribución. Y esto mucho depende de lo que consideremos justicia, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver al final, pero me interesa decir algo referido a el problema de la justicia en la corriente neoclásica, porque en este momento estamos bastante pendientes de este tipo de razonamiento, ¿sí? Vuelta a vuelta aparece Javier Milei acusando a alguien de liberticida, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces podemos pensar el mercado como mecanismo de justicia, ¿sí? Después, Ariel, eso todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando llegue su momento, ¿sí? Cuando llegue su momento vamos a ver qué significa keynesianismo y qué es la macroeconomía, ¿sí? Este, este, pero sí me interesa este punto que marca Guillermina, ¿sí? Qué es la justicia? Porque podríamos tener en esta discusión relativamente contemporánea en la que estamos, tenemos dos sentidos de justicia sobre los que tenemos que barajar. Un sentido de justicia tiene que ver con que este, hay
un acuerdo, podríamos decir, la posibilidad de que haya un acuerdo social acerca de lo que es justo. ¿Me entienden? Y entonces deberíamos decir, debemos proteger a los sujetos con estas características, supongamos, madres jefas de hogar, este, ancianos, este, o sujetos bajo la línea de indigencia, este, debemos protegerlos y debemos entonces destinar lo que se llama gasto, ¿sí?, en esos sujetos, a fin de equiparar oportunidades, por ejemplo. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Otra posibilidad es decir, es justo que las personas tengan aquello que han obtenido a través de su trabajo o de su operación comercial, de inversión o empresarial. ¿Me entienden? En los dos casos, ¿sí?, parte de las cosas por las que no nos podemos poner de acuerdo es que no hay forma de que nos podamos poner de acuerdo. ¿Sí? Porque estamos hablando de dos sentidos de justicia completamente diferentes. ¿Me entienden? Esto es lo que vamos a retomar en la última unidad. Y luego tenemos que ver, no, si dado ese, Guillermina me pregunta, pero no así, no funciona así la economía, ¿sí? Y tenemos que ver nuevamente, dado esos dos ideales, ¿sí?, una en donde la justicia tenga que ver con las decisiones individuales y las retribuciones obtenidas por individuos, y otra donde la justicia tenga que ver con la distribución, con la administración de la desigualdad, le llamémoslo así, este, cómo funcionan ambas en la práctica. Pero no estamos hablando únicamente de que la primera es corrupta y la segunda no lo es, o que la segunda es corrupta y la primera no lo es, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Estamos hablando también de los ideales que respaldarían cada una de ellas. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Si no importa, si no lo entienden, no importa, porque de todos modos van a estar todo este tema cuando lleguemos a la última unidad. Volvamos ahora, ¿sí? Pero piensen en este punto, ¿sí? Este, el liberalismo de Milei, o el neoliberalismo de Milei, supone una concepción de justicia, ¿sí?, mientras lo que ahora se llama populismo, que no sé muy bien qué es, ¿sí?, que puede ser cualquier cosa, ¿sí?, pareciera suponer otra, ¿no? Es importante que tengan estas dos cuestiones en cuenta, ¿sí? Este, al menos en términos de su propia coherencia, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a decir esto, volvamos a Polanyi. Las necesidades materiales son satisfechas a través de procesos institucionalizados de provisión de medios materiales, ¿sí? Entonces, la idea de proceso aquí implica movimiento. En lo que a Polanyi le interesa, tenemos dos tipos de movimiento. Un movimiento físico, que podemos pensar en la producción o el transporte, y hay un movimiento de cambio de mano,
que tiene que ver con la transacción, con la disposición y con la propiedad. ¿Me entienden? ¿Entienden estas dos cosas? Entonces, lo que es la institucionalización, la economía como proceso institucionalizado, es la regulación social, la regulación institucional de el movimiento de los bienes y de la distribución de los bienes. ¿Me entienden? Cómo los bienes se van a mover de un lado a otro y de quién son esos bienes. ¿Quién tiene derechos sobre esos bienes? ¿A través de qué operaciones estos sujetos tienen o no derechos sobre los bienes? Y entonces, esto es muy abstracto, esto es muy, muy abstracto, así que para entenderlo, los vamos a pensar en términos de relaciones sociales. Mi hijo, ¿sí?, tiene derecho a los bienes, ¿no es cierto? Esa es una operación, ¿sí?, de disposición. Yo le tengo que dar de comer a mi hijo, ¿no es cierto? No está en discusión eso. Esto es parte del proceso institucionalizado. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Si tenemos los acuerdos extremadamente complejos de pareja, ¿sí?, que regulan la disposición de los bienes en la pareja, son un ejemplo también de la disposición de los bienes. Ahora, si yo voy a la despensa que queda en la otra cuadra de mi casa, yo no tengo derecho sobre esos bienes. ¿Me entienden? No puedo disponer de ellos si no es a través de una operación de compra. No, la institucionalización no es lo que debe ser, ¿sí?, sino la regulación que hace que las cosas sean de determinada forma. ¿Me entendés, Rosa? Si las cosas son, es decir, si regularmente cuidamos de nuestra familia, distribuimos bienes en nuestra familia, su mamá les cocina o ustedes cocinan a sus hijos, lo que es una forma de distribución de bienes, el Estado capta, capta tributación y la redistribuye en forma de gasto social o de gasto público, el mercado asigna recursos, etcétera. Todo eso no es lo que debe ser, ¿sí?, sino es la regularidad de lo que es, de nuestra forma de acceso a los bienes. ¿Me entendés, Rosa? Y puesto que allí las transacciones económicas, ¿sí?, están vinculadas entonces a determinadas relaciones sociales. ¿Me entienden esto? O están exoneradas, liberadas de otras relaciones sociales.
¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Mi hermano no tiene derechos sobre mis bienes, pero en otras sociedades mi hermano tendría derechos sobre mis bienes. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Yo soy amigo de un comerciante, pero no por ello tengo derechos sobre sus bienes. ¿Me entienden? Entonces, estas instituciones aseguran que la economía tenga un lugar en el colectivo. Es decir, establecen estos movimientos, ¿sí?, físicos y sociales de los bienes, están vinculados a unas relaciones, están liberados de otras relaciones, y en función de todo ello, la economía tiene un lugar en la sociedad. ¿Me entienden esto? Lo que significa, por ejemplo, que la distribución de bienes, estos movimientos de bienes, la producción, la distribución y la circulación de bienes, quedan por cuenta de determinadas relaciones sociales. Piensen en una economía que creo que piensen en una economía socialista, al menos en términos ideales. Piensen en el ideal de una economía socialista. Porque si no, discutimos muchas cosas complicadas. ¿Eh? En el ideal de una economía socialista es la comunidad, tal vez sea el Estado, el que se encarga de la producción, de la circulación y de la distribución de todos los bienes, no el mercado. ¿Me entienden esto? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Y en función de estas relaciones que toman a su cargo la producción, la circulación y la distribución, los movimientos económicos, la economía tiene unidad y estabilidad. Y entonces vamos a decir, ¿sí?, que está organizada colectivamente. Esta organización colectiva de la economía es lo que Polanyi va a entender como modos de integración. Y en términos de esos modos de integración va a hablar de estos tres: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio de mercado. La reciprocidad, ¿no?, parte de una organización colectiva donde la asimetría, la jerarquía, no es realmente muy importante. Entonces, a todos los efectos prácticos, tenemos organizaciones relativamente simétricas. Piensen, por ejemplo, en unidades domésticas. Unidades domésticas que se deben, ¿no?, entre las que circulan bienes, no en términos de intercambio, sino en términos de cesión, ¿sí?, de bienes que no se pueden conservar
porque son producidos para la otra. Entonces, una unidad doméstica de ese tipo no consumiría sus propios bienes, sino los bienes producidos por otra. ¿Me entienden esto? A da bienes a B, B da bienes a C, C da bienes a D, E da bienes a A, y así sucesivamente. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? No cambia en nada la reciprocidad si solo tendríamos dos grupos. A da bienes a B y B da bienes a A. Nuevamente, aquí lo importante es que parte de lo que produce A no es para, no es para sus propios integrantes, sino para los miembros de B. Y entonces tenemos y viceversa, si tenemos dos grupos, ¿sí? O en términos del recorrido que le he puesto en la diapositiva, si tenemos más grupos. ¿Me entienden? La redistribución es mucho más sencilla, ¿sí? En la redistribución tenemos un centro capaz, ¿sí?, de apropiarse de bienes y servicios generados por otras unidades para luego transferirlos. ¿Me entienden? Es un centro que capta bienes y transfiere bienes. No es necesario que esos bienes sean los mismos, ¿sí? Es lo que hace un Estado, ¿no es cierto? Un Estado capta recursos tributarios y redistribuye de alguna forma esos recursos. Es indiferente el esquema, ¿sí?, pero puede ser una cosa muy importante, que las unidades estén obligadas a transferir esos bienes o que los transfieran en forma voluntaria. Y también sería el mismo esquema, pero establecería diferencias sutiles a su interior si el centro se queda con una parte importante del obtenido o redistribuye la totalidad del obtenido, ¿sí? De todos modos, tenemos, ¿no?, un mecanismo de integración, es decir, un mecanismo de movimiento económico, de procesos de, por los cuales los hombres y mujeres este, satisfacerían sus necesidades a través de bienes, ¿sí? Entonces, procesos económicos que operan en función, ¿sí?, de un centro redistribuidor, de un centro que capta bienes y por lo tanto la circulación y la distribución van primero a ese centro y luego la circulación y la distribución vuelven de ese centro, ¿sí?, a las otras unidades sociales. ¿Me entienden? Y finalmente tenemos el intercambio de mercados. Es importante cómo Polanyi define lo que es un intercambio de mercado, ¿sí? Para Polanyi, el mercado es una institución específica que ha surgido una vez en la historia, ¿sí?, y solo en cierto espacio del planeta Tierra. Y ha surgido como una particularidad, ¿no?, que es un mercado formador de precios. Es un mercado formador de precios.
Aproximadamente lo que veíamos con la corriente neoclásica. Tenemos multitud de oferentes individuales y multitud de demandantes individuales que convergen y establecen establecen contratos negociados alrededor del precio de los bienes. El precio, ¿sí?, emerge del acuerdo, ¿sí?, como hemos visto, entre oferentes y demandantes. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Y en este mercado, los precios son precios en dinero, son precios contractuales que se expresan en una moneda. Y esa moneda, ¿sí?, y este es un aspecto extremadamente importante, tiene tres funciones, ¿sí? Es una medida de valor, ¿sí? ¿Me entienden? Es una respuesta a cuánto vale esto. Esto vale 100 pesos, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Eso es una medida de valor. Es un medio de circulación. El dinero es más que el precio, ¿sí? Una medida de valor es porque permite el precio. ¿No es cierto? ¿Qué es el precio? ¿Cuánto vale un bien? ¿Me entendés, Rosa? ¿Hay alguien que no me entienda esto? Pero el dinero es también un medio de circulación. Es decir, no solo me permite expresar el valor del bien, me permite también, me permite también otra cosa, adquirir el bien. ¿Me entienden esto? Y vamos a ver después otras dos funciones más respecto del dinero. Pero en un mercado tenemos estas dos funciones, ¿sí? Tenemos una función de medida de valor y tenemos una función de medio de circulación para la misma unidad para una unidad monetaria. Y son estas dos funciones las que permiten que haya precio. Ahora, cuando surge esta institución, por razones que luego veremos, esta institución surge como mercado universal recién en el siglo XIX, ocurre una transformación colectiva enorme, porque cosas que antes no tenían precio son transformadas en cosas con precio. ¿Me entienden? La fuerza de trabajo, ¿sí?, o sea, el trabajo en realidad, ¿sí?, la tierra, dice Polanyi, no habían tenido precio a lo largo de la historia de la humanidad.
Es recién a partir de este momento que tienen precio. Y lo otro que tiene precio, ¿sí?, es el propio dinero. El propio dinero vale. ¿Qué es lo que vale el dinero en el siglo XIX? Una cierta cantidad de oro. Ahora, cuando esto se pone a funcionar, genera para Polanyi una catástrofe social, ¿sí? Genera una catástrofe social, ¿sí? Porque las personas, Polanyi razona de este modo, no son en principio individuos, cuando son obligadas a transformarse en individuos, ¿sí? Cuando se transforman en individuos, perdón, lo hacen a través de un proceso extremadamente traumático. Cuando las sociedades son obligadas a transformarse en sociedades de individuos, lo hacen en términos de otro proceso traumático. Entonces, antes o después, piensa Polanyi, va a haber frente a esta sociedad de mercado, una reacción colectivista. Esa reacción colectivista es la que va a precipitar, ¿no?, los procesos de guerra en el siglo, al pasar del siglo XIX al siglo XX. ¿Me entienden esto? Entonces, este mercado formador de precios representa para Polanyi una catástrofe colectiva. Sobre esto vamos a volver después. Este aspecto va a ser muy importante cuando veamos los procesos del siglo XIX, comienzos del XX. Aparte de esto, Polanyi va a decir, bueno, si nosotros observamos a lo largo de la historia, vamos a ver que vamos a tener mercados que no son mercados integradores, ¿sí? Vamos a tener, vamos a ver que tenemos dinero que no forman parte del mercado, ¿sí? Y vamos a ver también intercambios que no constituyen, no se conforman alrededor de precios de mercado, ¿sí? Vamos a tener intercambios fijos, ¿sí?, intercambios de índices fijos, en donde los precios son acordados en términos tradicionales, por ejemplo. Vamos a ver plazas de mercado o puertos de intercambio cuyo movimiento mercantil es cuidadosamente vigilado por las autoridades, y vamos a ver dinero que no forma parte de estas instituciones, dinero que, por ejemplo, solo sirve a los fines tributarios. ¿Me entienden esto? Es decir, Polanyi, junto con esto, va a decir, empíricamente, el mercado, el intercambio, el dinero, son mecanismos diferentes, ¿sí? Solo en el siglo XIX, ¿sí?, se han articulado uno con otro, formando una institución completamente nueva en la historia de la humanidad, que es el mercado formador de precios. ¿Hay alguien que no me entienda esto? ¿Está todo bien?
Estamos todo bien, profe. Son las 8, les recuerdo. Bien. Gracias, Rodrigo. ¿Se entiende? Bien, y acá paramos, ¿sí? Acá paramos porque no me queda tiempo para desarrollar el tema siguiente, que es la corriente materialista. ¿Sí? Así que el lunes vamos a ver ya la corriente materialista. Les recordamos que esta clase va a estar subida en el YouTube. Después le mandamos el enlace y va a estar publicado como clase 2 y la fecha de hoy. Bien. Rosa, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que nos retiremos? Rosa, ahí te mandé la ficha. Así que cuando puedas, subila. Todas las clases vemos temas nuevos. Hacemos un breve repaso y vemos temas nuevos. Por ahora solo nos manejamos por Moodle. ¿Por qué, Facundo? Bien, chicos, ¿estamos? ¿Terminamos acá? Sí, profe, se entendió todo. Estamos. Más tarde, mañana subimos en la plataforma. Estamos mandando, clara pregunta, si en la fotocopiadora ya está el material. No estamos mandando material a fotocopiadora, lo hacemos directamente vía virtual. Le mandamos la ficha y la bibliografía, ¿sí? Si corresponde, a veces hay unidades que solo son con fichas, ¿sí? Porque nos hemos ido acostumbrando así. Yo ya va a ser casi un año que no veo algo de papel. Y que costó sacarlo al profe del Me papel, ¿no? costó, Les digo una cosa. y una bestialidad de fotocopia. Sí. Bueno, chicos, entonces, bye bye, que tengan un buen fin de semana. Buen fin de todos. Bye bye.